Nada de lo que estaba hablando estaba grabado. Quedó grabado. Y el micrófono estaba desactivado. Entonces, recuerden que para los ejercicios, ¿cuáles son las formas de los ejercicios para... ¿Cuáles son los tipos de ejercicios para entrenar la resistencia? De los que hemos hablado. ¿Cuáles? Correr, correr, nadar, saltar, bicicleta, ¿qué más? Digo que nada. Sí. Y uno que utilizamos mucho, pero que, bueno, que se utiliza mucho, pero que no le hemos dado mucha importancia, que son las situaciones de competencia. O los juegos en espacio reducido. Sí, o que se alcanza a ver ahí. ¿Cierto? Entonces, esto es fácil. Correr, nadar y montar bicicleta es fácil. Ya eso lo ponemos con el tema de la velocidad aeróbica máxima. Aquí sería velocidad aeróbica máxima, aquí sería potencia y potencia aeróbica máxima. Es lo mismo, solo que dentro de la bicicleta se mide con un elemento que mide la potencia. Entonces, las situaciones de competencia también nos facilitan. ¿Se acuerdan las tareas que hicimos la clase pasada? Hicimos, por ejemplo, un 4 versus 4, ¿cierto? Un 4 versus 4 en un espacio delimitado y pusimos unas normas. La idea era que en las normas, ¿cierto? Hicimos unos carriles. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo puedo medir la intensidad de Muy bien, por frecuencia cardíaca o por percepción del esfuerzo. Entonces, cuando pongan esto como ejercicio, van a poner este indicador de intensidad. No se puede equivocar en esto. Porque ahí no podemos medir los kilómetros por hora. También hay una forma que a mí no me gusta mucho, pero también sirve, que es, porque no es tan motivador para el deportista, que es hacer cosas parecidas, pero analíticas. ¿Cierto? Pero analíticas. Entonces, por ejemplo, Bailey podría poner una malla, ¿cierto? Y hacer una línea por zonas, ¿cierto? Y hacer que esta deportista reciba balones en cada una de las zonas y obligarla a que esté constantemente desplazando. Esto, para mejorar la resistencia,
es lo que más utilizan, porque es más fácil de hacer, es más fácil de yo poner a correr al otro por medio de este tipo de tareas. Por ejemplo, en fútbol, a cada ratico, ¿qué lo ponen a hacer? No, el rondo es esto, pero en fútbol, ¿qué más lo ponen a hacer? Analítico, ¿qué lo ponen a hacer? Un conito, otro conito, otro conito. ¿Sí se alcanza a ver allá? Sí. Un jugador en el medio con balón y el otro que realiza el desplazamiento lateral. Uno aquí con el balón y el otro aquí, se desplaza aquí y se desplaza aquí y se desplaza aquí, ¿cierto? Eso también le va a ayudar a mejorar la resistencia y de pronto algo de la técnica, pero las situaciones reales no. ¿Ves? ¿Quién decide cuál elige? Usted como entrenador, ¿cierto? Y ya uno va mirando, esta tarea sí motiva, esta no motiva, esta sí motiva. Lo importante que yo les voy a calificar es la carga, ¿cierto? Cuando yo les daba técnico-táctico, pues yo les evaluaba que la tarea sí fuera motivacional y que tuviera táctica, oposición y eso. Pero acá yo les voy a evaluar que realmente el trabajo sí debe. Por ejemplo, si usted hace este trabajo, que está participando activamente uno solo, y usted tiene 20 niños, y esto se demora 3 minutos haciéndolo, ¿cuánto se demorará para volverlo a hacer? 19 veces. Entonces, ¿será que el método funcionará? No funcionará. Aquí, esa es la ventaja aquí, es un poquito más fácil. Entonces, ya usted como entrenador tiene que mirar la cantidad de deportistas que tiene para eso. Clara esa parte. Entonces, en la cartilla de ejercicios, miren lo que necesito que hagan. En la cartilla de ejercicio lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Miren, acá hay una biblioteca de ejercicios, ¿cierto? En esta biblioteca de ejercicios están todos los ejercicios como especificados, ¿cierto? Pero ustedes solo van a hacer la parte de los ejercicios de resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí aparece un ejercicio analítico como el que les estaba diciendo ahora, un jueguito de pases. ¿Qué necesitamos que esté aquí? La explicación, ¿cierto? En la biblioteca. En la biblioteca de ejercicios yo necesito que esté la explicación. Todo lo que hicimos en la clase pasada. Ah, será un juego de 4 contra 4, ¿cierto? Donde el espacio será tal, donde intentarán obtener el punto de tal manera, ¿cierto? O será un ejercicio analítico donde el deportista va a estar en un cono y le van a mandar el balón a los que se explique. La cartilla debe quedar así. ¿Listo? Así debe quedar la cartilla. Que tenga todos estos elementos. eh, que tenga la descripción, la gráfica y la carga. ¿Listo? Entonces, como lo anterior no quedó grabado, voy a dar un repasito de eso. No quedó grabado el audio. Y yo tomo un poquito de agua. Listo.
Entonces voy a repasar lo que vimos, lo que hicimos que no se escuchó. Entonces, ya tenemos el tema del test, ¿cierto? En el test, pues lo ideal es que haya una pestaña en la que solo se hable de los tests. Aquí Rodier ya tiene el test de Spring, ¿cierto? Él tenía el dato en metros por segundos solamente, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Hicimos que esto se convirtiera a kilómetros por hora. ¿Cómo lo hicimos? Multiplicando el resultado por 3,6, ¿cierto? Y arrastramos la fórmula y ya ahí tenemos la velocidad en kilómetros por hora para tener el perfil del deportista, ¿cierto? También en el test, que hay que ponerle el nombre aquí, test yo-yo, ¿cierto? En el yo-yo test también teníamos la velocidad en metros por segundo y perdón, el yo-yo test sí da la velocidad en metros, kilómetros por hora. Lo que hacemos es el resultado de kilómetros por hora, ¿qué hacemos? Lo dividimos por 3,6. 3,6 y bajamos, ¿cierto? ¿Para qué son las pestañitas de acá? Para que hagamos los test futuros, ¿cierto? Tener programado en qué fecha vamos a hacer el test. Aquí tenemos la velocidad del BT1. ¿Cómo es que la vamos a sacar? Vamos a la tabla. Ajá. Mientras el deportista está haciendo el yo-yo test, le preguntamos la percepción del esfuerzo. ¿Cuál es el BT1? De 10 a 12, ¿cierto? Entonces, si él va corriendo a 12 kilómetros por hora, ¿cierto? Bueno, aquí colocamos que a 11. Si él va corriendo a 11 kilómetros por hora, yo le pregunto, percepción del esfuerzo, y me dice 11 de una vez, BT1. ¿Cómo sacamos el BT2? No. Del 13 al 15. Y aquí ponemos esa velocidad. Y esta de acá es cuando ¿qué? Cuando se termina la velocidad aeróbica máxima, cuando ya el deportista termina la prueba, ¿cierto? Y ahí ya tenemos el perfil completo. ¿Sí o qué? Bueno, a esto, eh, donde están las tablas de intensidad, vamos a insertar. Entonces recuerden que en la tabla de intensidad podemos utilizar la fórmula de Carbone, que es igual, la frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos la edad, ¿cierto? Entonces, si el deportista tiene 44 años, este es su 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí o qué?
y empezamos a sacar los porcentajes. ¿De dónde salió? Frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos la edad, ¿cierto? Y aquí sale ese resultado, ¿listo? Edad. Listo, Joan. Y ya lo otro, pues que ya ustedes son expertos haciendo, que es sacando porcentajes, ¿sí o qué? Sacando porcentajes. Entonces, esto es igual a esto por esto. No, porque estamos hablando de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Necesita algo? No, por ahí en 20 minutitos. ¿Cierto? Y ahí ya tengo la frecuencia cardíaca máxima de un deportista. Ahora me toca saber la de todos los deportistas. No, si la bajamos no queda igual, queda errada. Pero no, pero se puede copiarla con un plano por el 50. Claro, no por uno porque todos los valores de la izquierda son diferentes. ¿Cierto? Entonces uno por acá le puede poner como, son cosas que se van ocurriendo, el nombre, ese es de Rodier, ¿cierto? Entonces aquí ponemos a Joan. Joan, ¿cuánto? 21, ¿cierto? Y ya ahí vamos teniendo esa tabla de intensidad. ¿Listo? Bueno, ¿a quién está? Recuerden que los test, la idea es que estén todos en una sola. La cartilla de ejercicio sí se explicó, ¿cierto? Eso sí se escuchó. Pues los ejercicios que yo propongo ahí son analítico, algunos se pueden medir por distancia, pero otros se pueden medir por pretensión del esfuerzo, lo que son de conjunto, de cuánto de... Yo les recomiendo que usen frecuencia cardíaca para que vayan acostumbrándose uno no sabe cuándo le toca utilizar un software deportivo, porque la percepción del esfuerzo uno siempre la está intentando utilizar, así tenga los dispositivos, ¿cierto? ¿Qué más así de lo que tengamos que se nos... bueno, el plan, ¿dónde está? Aquí en el plan lo que hicimos fue poner todas las semanas. Recuerden que el plan habla de que deben ser 8 semanas de entrenamiento y empezamos a poner los elementos importantes. Por ejemplo, la intensidad la podemos medir de qué forma. Hay otra como el lactato, pero nosotros no tenemos cómo medirla, ¿cierto? El volumen, todos los elementos que el método de entrenamiento que ustedes pongan les parezca pertinente, ¿cierto? Si el método usa series, si el método usa repeticiones, poner cuánto tiempo se trabaja en ese método, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de por ejemplo, aquí estamos haciendo un sit, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está? Aquí, sit, ¿cierto? ¿Qué nos falta en este sit? Tenemos las series, ya, ahí está.
todo organizado. Ah, vamos a hacer un hit. Entonces vamos a hacer un hit. ¿Qué necesitamos para el hit? ¿Cuánto es la intensidad del hit? del 95 al 100%. ¿De qué? ¿De qué? Pero utilizando qué parámetro de intensidad. La van, pero es del 90 al 105. Pero si usted quiere, usted puede decir, no vamos a trabajar del 95 al 100. Al 100 fue que dijo. Sí, usted puede utilizar que en esa semana va a trabajar a esa intensidad. ¿Cuántas series? 4. ¿Cuál es el máximo de series que puede hacer? Hasta 7. Muy bien. ¿Cuánto tiempo de trabajo? Hasta 5 minutos si es un hit largo. Si es un hit corto, 3. Muy bien. Repeticiones no se usan ahí, ¿cierto? Pausa activa o pasiva. Muy bien. ¿Cuánto? Esta se puede hacer también de dos maneras. 3 minutos. Se puede hacer caminando. Listo. Entonces, aquí le vamos a poner algo. Miren que aquí salió algo que ayuda más. Intensidad de la pausa. ¿A cómo es la intensidad de la pausa? ¿A cuánto? De la pausa. Yo estuve leyendo esta mañana que la intensidad de la pausa debe, o sea, si es frecuencia cardíaca, debe quedar nivelada. O sea, que baje hasta que baje la frecuencia cardíaca. Pero vamos a terminar este ejemplo de que estamos usando velocidad aeróbica máxima. Ahora hacemos uno con frecuencia cardíaca. Entonces, si yo voy a utilizar un hit, ¿cierto? Y voy a hacer una pausa activa, ¿la pausa activa de qué intensidad debe ser? ¿No se acuerdan? 50% de la velocidad del VO máximo. ¿Cierto? Y tú dijiste media, sí, pero necesitamos datos numéricos. Listo. Pausa pasiva, no aplica. Macropausa, tampoco aplica. Método, hit. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a utilizar el que dijo Rodier, una situación de juegos de espacio reducido. ¿Cierto? Entonces, utilizamos velocidad aeróbica máxima para medir la intensidad. Utilizamos frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto debe ser la intensidad? ¿De dónde salió eso? Muy bien, muy bien. Recuerden esa tablita de acá que les mostré. De 90 a 80% de la frecuencia cardíaca. Muy bien, Marjorie. Entonces, poquito de la frecuencia de lo que más puede latir tu corazón. Ah. Sí, ok. Entonces, por ejemplo, Joan tendría que trabajar, su corazón debería estar trabajando entre 159 latidos por minuto y 179 latidos por minuto. Y Rodier debería estar entre 140 y 158 latidos por minuto. Ahí no estamos hablando de velocidad, es de la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas series? No hablamos de series ahí porque hay pasos reducidos. Sí, son series. Sí. Listo. Entonces, puede ser parecido al hit de 4 a 7 series, ¿cierto? Aquí ustedes pueden simular un hit, pero van a simular el hit
en un juego de espacio reducido. Entonces, 1 minuto de trabajo. Entonces, pueden ser de 3 a 5 minutos de trabajo, ¿cierto? Yo he visto que en algunos casos hacen hasta más, pero si uno llevara lo que se hace en un hit real, serían de 3 a 5 minutos de trabajo. ¿Cuánto le vamos a poner? Entonces, 4 series. Cua- 4 series. Solo que son 4. ¿De cuánto tiempo? De 3 minutos. De 3 minutos. ¿La pausa activa o pasiva? No, como están en movimiento, yo creo que debe ser pasivo. Puede ser de cualquiera de las dos formas, usted decide, puede ser, bueno, hacen el juego en espacio reducido y el descanso van a hacer un trabajo analítico, donde conduzcan el balón o los pongo a correr realmente, pues ya es creatividad del entrenador. Intensidad de la pausa también la ponen ahí, o si quieren hacen la pausa completa. Vamos a poner la pausa pasiva de 3 minutos. Macropausa no hay. Y el método es situaciones, espacios reducidos. ¿Ven? Ah, que voy a hacer un sit. Entonces, hago el sit. ¿Cómo es el sit? Es más corto, pero más rápido. La intensidad, ¿cuál es? Sprint, ¿cierto? ¿Cuántas series? Tienen que mirar los artículos de investigación o lo que vimos en la clase, ¿cierto? Por ejemplo, acá en la clase nos decía que un SID son máximo 3 series, y eso está en los videos. Yo les mandé el video, el enlace está en YouTube. Muchachos, el mismo día les envié los enlaces. ¿Nadie lo ha visto? No, no lo han visto. Si yo lo subí a YouTube y se los envié. Listo. Series, 3. Repeticiones, 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, acá, tiempo de trabajo. ¿Cuánto tiempo de trabajo? Máximo son 6 segundos. Sistema anaeróbico aláctico. Fosfagen. Entonces vamos a ponerle que 4 segundos que sea un principiante. Listo. Pero este man hace un aportecito diferente, pues. Ajá, pero haces aportes de eso y de lo otro no aportas en nada. Pausa. ¿Cómo es la pausa? 5 veces lo trabajado, o sea, 20 segundos, muy bien. La pausa sí es pasiva. ¿Hay macropausa? Sí, aquí sí hay macropausa. Miren, la es de 3 minutos. Listo, y ahí ya tenemos el SID. RST. Entonces, RST. ¿A qué intensidad? También en máxima de sprint. ¿Cierto? ¿Cuánto dura? El RST es el otro método que está acá. Entonces, máximo 15 segundos de trabajo. Yo puedo ponerle ponerlo a correr un sprint de 10 segundos. Ahora sí vieron el video. 10 segundos. Muchachos, eso se los envié yo para que hicieran este trabajo.
¿Cuántas series? Nada, ahí no hay series. ¿Cuántas repeticiones? 12. Dice que vas hasta 15 repeticiones. Esto, hasta 15 repeticiones. Entonces, repeticiones, vamos a ponerle 10 para que no sean 15, pues. Pausa activa. No. Intensidad de la pausa. No. Pausa pasiva. Sí. ¿Cuánto es la pausa? Completa. 3 minutos. Método. RST. Y le ponemos otro colorcito. Listo. Ya casi terminamos el trabajo. ¿Qué hay que hacer? Ojo, aquí estamos poniendo ejemplos. Aquí puede haber un error. ¿Por qué? Porque acá dice la frecuencia de entrenamiento, dice que 3 veces a la semana. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, hay 5 métodos. Entonces, no los voy a meter los 3. Yo aquí lo puse para que tuviéramos un ejemplo de cada uno. Si usted encontró otro método que a usted le parece más agradable, usted pone ese otro método. Listo. Dos frecuencias a la semana, dos frecuencias y se trabaja. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un juego de espacio reducido, ya yo sé, bueno, el juego de espacio reducido que voy a hacer debe durar 3 minutos, debo hacer 4 series y la pausa es de 3 minutos y deben estar a una intensidad alta. Entonces yo cuando me siente a pensar hacer el ejercicio, tengo que pensar en eso. Pienso, bueno, tiene que ser un ejercicio donde se te mantengan moviendo, donde haya mucho movimiento, donde las pausas en el juego no sean largas, ¿cierto? O en la actividad no sean largas y ya. ¿Listo? A ver, ¿qué más se nos queda por ahí? Ya, yo creo que ya con eso repasamos todo. HIIT es alto. Intervalo, intensidad. Y la T es de training. Entonces, HIIT es alto. Entonces, entrenamiento interválico de alta intensidad. Listo, voy a cerrar aquí.